Ya. Buenas noches, ingeniero y compañeros. Nosotros vamos a exponer sobre el rendimiento, supervisión, uso del trabajo de otros. El grupo está conformado por Melissa Rosabel, Carolina Ochoa, Dayana Millavarín, Jennifer Romachi y mi persona Lisbeth Palacios. Ya, primero vamos a empezar, qué es el rendimiento. El rendimiento en TI se refiere a la evaluación y optimización del desempeño de los sistemas de tecnología de la información dentro de una organización. También es la capacidad y eficiencia con la que un sistema, software, hardware o cualquier componente relacionado con TI realiza sus funciones y tareas específicas. El rendimiento en TI se puede medir y evaluar en varios aspectos y su objetivo es asegurar que los sistemas funcionan de manera óptima para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios. Tenemos algunos tipos de rendimiento, entre estos tenemos rendimiento de software, que se refiere a la velocidad y capacidad de respuesta de las aplicaciones y programas informáticos. Un software con un buen rendimiento debería ejecutar las tareas rápidamente, sin retrasos o bloqueos frecuentes. También tenemos el rendimiento de base de datos, que se refiere a la eficiencia con la que una base de datos almacena, recupera y maneja grandes cantidades de información. Tenemos el monitoreo y optimización del rendimiento. Esto garantiza un rendimiento adecuado. Los profesionales en TI realizan monitoreo y análisis constante de los diferentes componentes y sistemas para identificar posibles cuellos de botella y áreas de mejora. También tenemos el rendimiento de hardware, que se refiere al comportamiento de los componentes físicos de un sistema informático, como son los procesadores, memorias RAM, discos duros, tarjetas gráficas, etc. El rendimiento del hardware está relacionado con su capacidad de procesamiento, almacenamiento y velocidad de transferencia de datos. También tenemos el rendimiento en redes, que se refiere a la eficiencia y velocidad en las redes de comunicación utilizadas para transferir datos entre dispositivos y sistemas. Y por último, tenemos el rendimiento de sistemas y servidores, que se relaciona con el funcionamiento general de un sistema o servidor, su capacidad para manejar la carga de trabajo y sus recursos disponibles. Ya, aquí tenemos algunas pruebas de rendimiento. Entre estas tenemos prueba de carga. Esta prueba consiste en simular un número específico de usuarios o transacciones para evaluar cómo responde una aplicación o un sitio web bajo esta carga. El objetivo es identificar los cuellos de botella y determinar si el sistema puede manejar la cantidad esperada de usuarios sin afectar el tiempo de respuesta. También tenemos prueba de estrés, que en esta prueba se somete al sistema a cargas extremadamente altas para evaluar su capacidad de manejar situaciones de sobrecarga o picos de tráfico. El objetivo es determinar el punto de quiebre y cómo el sistema se recupera después de estas situaciones estresantes. También tenemos la prueba de tiempo de carga, que este mide el tiempo que tarda una página web o una aplicación en cargar completamente en el navegador. Su objetivo es identificar y solucionar cuellos de botella que afectan negativamente este tiempo. Y por último tenemos las pruebas de rendimiento de red. Aquí se evalúa la velocidad, latencia y estabilidad de la red para transferir datos entre diferentes dispositivos. Su objetivo es identificar posibles problemas de red que afectan el rendimiento de las aplicaciones o sistemas. Ok, ahora yo voy a hablar acerca del proceso de pruebas de rendimiento. Es importante cumplir con un proceso de rendimiento para evaluar y organizar el funcionamiento adecuado de los sistemas de aplicaciones de infraestructura. Las pruebas de rendimiento son realizadas para analizar el comportamiento y el rendimiento de los sistemas. Existe un ciclo de pruebas de rendimiento con 7 pasos que debe cumplir para asegurar los requerimientos del cliente y el usuario final. Como punto 1 tenemos identificar el entorno de prueba. 2, identificar los criterios. Planificar y diseñar pruebas, configurar el entorno de prueba, implementar, ejecutar, realizar los reportes y repetir pruebas. Ya, en el punto 1, identificar el entorno de prueba. En este punto se identifica y se pone a prueba el entorno del producto. Identificar los criterios de aceptación. Aquí se identifican las metas y los de rendimiento.
En el punto 3, planificar y diseñar pruebas, se determina la forma en la que se simularán los escenarios, los datos y las métricas que se recolectarán durante la ejecución de las pruebas. En el punto 4, configurar el entorno es configurar el hardware y cualquier otro elemento. Ok, en el punto 5, implementar el diseño de pruebas. Se desarrollan las pruebas de acuerdo con lo que se diseñó previamente. Ejecutar las pruebas, correr y monitorear la ejecución de las pruebas. Y punto 7, analizar resultados, reportes y repetir pruebas. Aquí se analizan los datos que se obtuvieron y se evaluaron y se cumplen con las métricas establecidas previamente con el equipo. La ejecución de la prueba se aprueba o se realizan cambios para corregir la prueba de nuevo aplicando mejoras. Y como conclusión, para obtener los mejores beneficios de las pruebas de rendimiento, trabajar con un equipo capaz es crucial. Deben contar con el conocimiento para entender e identificar las necesidades del cliente, así como la funcionalidad de la aplicación, ya sea aplicando metodología de cascada o de método ágil. Otro factor crítico a la hora de lograr resultados exitosos de seguir los pasos del ciclo de pruebas de rendimiento correctamente. De este modo, el equipo podrá identificar lo que se debe hacer en cada paso para alcanzar la meta principal, que es desarrollar un software estable que será útil al usuario final. Ya, a continuación tenemos la supervisión. Esta se refleja en la ISACA 1203, desempeño y supervisión. Aquí nos dice que los estándares de auditoría y aseguramiento de SI, que son sistemas de información, definen los requerimientos obligatorios para la auditoría, el reporte y el informe del sistema de información. Se divide en 3 puntos. El primero es que los profesionales de auditoría y aseguramiento de SI, con el nivel mínimo de desempeño aceptable exigido para cumplir con las responsabilidades profesionales indicadas en el Código de Ética Profesional. El segundo punto es la dirección y otras partes interesadas en las expectativas de la profesión con respecto al trabajo de sus profesionales. Y en el último punto son los poseedores de la designación del auditor certificado de los sistemas de información de los requerimientos que deben cumplir. El incumplimiento de estos estándares puede resultar en una investigación sobre la conducta del poseedor del certificado CISA. Ya, a continuación tenemos la estructura. Esto se divide en 3 partes. La primera son los estándares, que tiene 3 subtemas. La primera son los generales, que se considera en la serie 1000, donde nos habla que los principios de orientación según los cuales operan los profesionales de auditoría y aseguramiento de SI se refieren a la realización de todas las asignaciones y se ocupan de la ética, independencia, objetividad, debido cuidado, conocimiento, competencia, entre otros. Después tenemos el desempeño. Esta está en la serie 1200 y nos dice que se refiere a la realización de la asignación, es decir, todo lo que sea la planificación, supervisión, alcance, riesgo, importancia, movilización de recursos, entre otros. Y como último tenemos los reportes que están en la serie 1400, donde se refiere a los tipos de reportes como lo menciona en su título, los medios de comunicación y a la información comunicada. El siguiente tema que tenemos son los lineamientos. Estos son los que respaldan a los estándares y también están divididos en 3 categorías, que igual son general, de desempeño y de reporte. Y el último tenemos las herramientas y técnicas que esto básicamente brindan orientación adicional para los profesionales de auditoría y aseguramiento de sistema de información, como pueden ser libros blancos, programas de auditoría, entre otros.
Ya. Después tenemos lo que son las declaraciones. Se dividen en 6 y básicamente es lo que los profesionales de auditoría y aseguramiento del sistema de información deben hacer. La primera es que está considerada en el 1203.1, donde nos dice que se debe llevar a cabo el trabajo en conformidad con el plan de auditoría del sistema de información aprobado para cubrir el riesgo identificado y dentro del cronograma acordado. El segundo es el 1203.02, donde los profesionales deben proporcionar supervisión al personal de auditoría de sistema de información sobre quienes tienen responsabilidad de supervisión para lograr los objetivos de la auditoría y cumplir con los estándares de la misma. En el siguiente, el 1203.3, los profesionales deben aceptar solo tareas que estén dentro de su conocimiento y habilidades o para las que tengan una expectativa razonable de adquirir las habilidades durante la asignación o lograr la tarea bajo supervisión. En la 1203.4, los profesionales deben obtener evidencia suficiente y apropiada para lograr los objetivos de la auditoría. Los hallazgos y las conclusiones de auditoría deben ser respaldadas por el análisis e interpretación aprobados de esta evidencia. En el 1203.5, los profesionales deben documentar el proceso de auditoría y en este deben describir el trabajo, la evidencia y lo que respalda los hallazgos y las conclusiones. Y en el último, que es del 1203.6, básicamente es identificar y concluir acerca de los hallazgos. A continuación vamos a hablar de los aspectos clave. Esto se refiere a que los profesionales de auditoría y aseguramiento deben hacer sí o sí los siguientes puntos. El primero trata de asignar a miembros del equipo de modo que coincidan sus habilidades y experiencia con las necesidades de la asignación. Agregar recursos externos del equipo de auditoría cuando sea apropiado y asegurar que su trabajo sea supervisado correctamente. También tenemos que deben gestionar las funciones y las responsabilidades de los miembros del equipo de auditoría durante la asignación, abordando como mínimo lo que son funciones de ejecución y revisión, responsabilidad para designar la metodología y el enfoque, crear programas de auditoría o aseguramiento, realizar el trabajo, enfrentar asuntos, preocupaciones y problemas a medida de lo que surgen, documentar y aclarar los hallazgos y escribir el reporte. También hacer que cada tarea de la asignación sea ejecutada por un miembro del equipo que sea revisada por otro miembro del equipo apropiado. También deben utilizar la mejor evidencia de la auditoría alcanzable. Esta debe ser consistente con la importancia del objetivo de la auditoría, el tiempo y el esfuerzo que se involucra para obtener esta evidencia. Además, se puede obtener evidencia adicional si a criterio del profesional esta no cumple con los criterios de ser suficiente. También organizar y documentar el trabajo y incluir la documentación en varios aspectos. Aquí tenemos lo que es el enlace estándares y lineamientos. El estándar 1005 trata del debido cuidado profesional, el 1205 evidencia, el 1401 reporte y el lineamiento 2202 es la evaluación de riesgos en planificación. A continuación, vamos a detallar un ejemplo sobre este tema. Aquí tenemos la supervisión del control, en este caso hemos tomado el acceso lógico. Este se refiere a los mecanismos y políticas que regulan quienes pueden acceder a los sistemas de información y qué tipo de actividades están autorizados a realizar. Para esto se va a basar en la supervisión en varios aspectos, por ejemplo, en la identificación de responsabilidades. Aquí se encargan de verificar que cada usuario tenga asignados los niveles adecuados de acceso, de acuerdo con su rol y su responsabilidad dentro de la empresa. También tenemos lo que es el registro de actividades. Este implica una supervisión periódica que va a ser esencial para detectar comportamientos sospechosos o que sean inusuales y estos pueden indicar un mal uso o una instrucción no autorizada. También tenemos el monitoreo continuo. Este se basa en implementar herramientas y sistemas de monitoreo continuo para vigilar el tráfico y la actividad en los sistemas de información. Esto nos va a permitir detectar actividades anómalas en tiempo real y tomar medidas preventivas antes de que se puedan producir daños mayores.
También tenemos lo que es la revisión de permiso. Aquí vamos a revisar los accesos que sean innecesarios y se los debe retirar de manera inmediata. Así vamos a reducir el riesgo de posibles abusos de privilegios. También tenemos como importante el cumplimiento de políticas. Este consta en verificar que los usuarios estén cumpliendo con las políticas de seguridad que son establecidas por la misma entidad, tanto como el uso adecuado de contraseñas seguras y sobre todo el respeto a las normas de la seguridad de la información. Por último, y no menos importante, que es la capacitación y la concientización, que básicamente es proporcionar de manera periódica esto a los usuarios sobre la importancia de mantener la seguridad de la información y cómo utilizar adecuadamente los sistemas dentro de la entidad. Bueno, yo les voy a hablar uso del trabajo de otros expertos. Aquí nos dice que implica involucrar a personas o equipos con habilidades y conocimientos especializados en áreas específicas de la tecnología o del negocio. Obtiene una visión más completa y precisa sobre los controles, riesgos y procesos relacionados con la seguridad y el manejo de la información. Aquí el auditor sigue siendo responsable de supervisar y evaluar adecuadamente el trabajo realizado por estos profesionales externos. También nos dice que las elecciones de los expertos y la forma en la que se integra su trabajo en la auditoría deben ser bien planificadas y documentadas adecuadamente. Aquí les dan algunas recomendaciones para los expertos, como el conocimiento especializado. Les dice que los auditores pueden no tener conocimientos detallados sobre tecnologías o procesos complejos. Por eso los expertos dan una evaluación más profunda y confiable. Aquí también debe tener la eficiencia. Utiliza el trabajo de expertos para que pueda ahorrar un tiempo y esfuerzo al auditor, ya que no se necesita adquirir un conocimiento profundo sobre cada aspecto de la auditoría. La calidad del trabajo. Los expertos en TIC están familiarizados con las mejores prácticas y estándares del sector, lo que esto ayuda a garantizar que la auditoría se realice de acuerdo con criterios aceptados y relevantes. La credibilidad. Involucra a expertos externos, puede aumentar la credibilidad del proceso de auditoría y de los resultados obtenidos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Como primer ejemplo tenemos la evaluación de controles de acceso físico y lógico. Aquí un auditor de TIC puede solicitar a un experto en seguridad física que realice una revisión de los controles de acceso a las instalaciones donde se encuentran los supervisores y equipos críticos. Al mismo tiempo, otro experto en seguridad informática podría evaluar los controles lógicos para garantizar que solo personas autorizadas tengan acceso a todos los datos del sistema. Otro ejemplo sería revisión de código fuente. En el caso de la aplicación de software desarrolladas internamente, el auditor podría involucrar a un experto en revisión de código de fuente para evaluar la calidad del código y detectar posibles vulnerabilidades de seguridad o debilidades en las programaciones. Ya, Gracias. aquí estaría en la bibliografía y eso sería todo.